que el Señor Jesús, el Señor Yeshua lo enseñó, ¿verdad? Cuando Él fue llevado al desierto, dice, por el tentador, o para que el tentador lo tentara. Y Él siempre, ¿verdad?, estuvo atento a cada vez que el enemigo lo tentó. Siempre supo cómo responderle. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, si nosotros, ¿verdad?, como le digo, ¿verdad?, leemos la palabra de Dios con el conocimiento que Dios quiere que nosotros la leamos, hermanos, nosotros vamos a aprender lo que ahí está. O sea, nuestros sentidos, nuestros ojos espirituales se van a ver cuando nosotros abrimos la Biblia y comenzamos a leer. No la vamos a leer como cualquier libro, sino que sabemos que cada letra que está ahí, la vamos a entender y vamos a saber qué es lo que está diciendo. Amén. Amén. Así es verdad de que ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de un tema, ¿verdad?, que es bastante amplio y que, pues, es controversial, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque, pues, por mucho tiempo, ¿verdad? Pues voy a decir así, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? No es que sea toda la iglesia, ¿verdad? Pero la mayor parte de la iglesia, ¿verdad? Pues sabemos, ¿verdad?, que con relación o conforme lo que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de que la iglesia, ¿verdad?, esta parte de la iglesia, ¿verdad?, se ha apartado de los caminos del Señor porque niegan los mandamientos. Entonces, ¿verdad?, si nosotros negamos los mandamientos, ¿verdad?, entonces dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros no somos hijos del reino, sino hijos de las tinieblas. Amén. Entonces, ¿verdad? Yo, ¿verdad?, enseñé en alguna ocasión, ¿verdad?, donde dije, ¿verdad?, los enemigos del reino. Eso quiere decir, ¿verdad?, que toda aquella persona, ¿verdad?, que no cree de acuerdo a lo que Dios ha establecido, entonces ese es un enemigo del reino. Y no importa de que esté en una congregación. No importa, ¿verdad?, que sea un diácono, que sea un pastor, que sea un predicador, que sea un evangelista, que sea, ¿verdad?, un profeta, que sea un apóstol. Pero si niega lo que esta palabra es la eficacia de la palabra, entonces esa persona no es hijo del reino, sino un opositor al reino. Amén. Ahora, ¿verdad?, ¿por qué vino, verdad, este deseo, ¿verdad?, de mostrarles, ¿verdad?, lo que Dios estableció, ¿verdad? Bueno, porque un día, ¿verdad?, pues vino alguien, ¿verdad?, y nos quiso dar con la Biblia en la cabeza. Y eso, ¿verdad?, no es correcto. ¿Por qué, verdad? Porque nosotros, ¿verdad?, no tenemos que tomar la Biblia para ir en contra de los demás. No tenemos que tomar la Biblia, aprender de ella para enseñar a los demás. Amén. Enseñarle, ¿verdad?, que si está equivocado, pues tiene que volverse, tiene que rectificar el camino. Ese es el propósito de Dios a través de su palabra. Pero no que yo agarre la Biblia y vaya con ella, le dé en la cabeza a los demás, ¿verdad?, sin explicarle qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí me entienden? Amén. O sea, ¿verdad?, no es agarrar una porción de la Biblia y solo porque aquel, ¿verdad?, cree, ¿verdad?, en aquello, y yo se lo restringo de esa forma. No es así. Así lo que estamos haciendo es estableciendo contienda. Ahora, ¿verdad? Pero si yo se lo explico, ¿verdad?, de acuerdo como está la palabra, entonces esa persona se va a dar cuenta de que está en un error y se va a volver, porque el Señor va a tocar su corazón y le va a redarguir. Amén. Amén. O sea, esa es la manera, ¿verdad?, como el Señor, ¿verdad?, nos enseña. Ahora, ¿verdad?, este tema, ¿verdad?, que vamos a ver se encuentra en 2 capítulos y el libro que se encuentra es el libro de los Hebreos, que se le llama. Ahora, el libro de Hebreos, ¿verdad?, es el libro que tiene el resumen de los dos pactos, por decir así, del primer pacto y el segundo pacto. En el libro de Hebreos se encuentran, como dije resumido, los 2 pactos. Ahora, ¿verdad?,
Si yo no entiendo, ¿verdad? Por decir aquí, ¿verdad? Lo que aquí está diciendo, entonces yo no, o sea, realmente no voy a entender qué es Antiguo Testamento y qué es Nuevo Testamento. Porque yo necesito saber, en primer lugar, ¿verdad? Yo necesito saber qué significa un pacto. Ahora, ¿verdad? Por lógica, ¿va? Todos sabemos, ¿verdad? De que un pacto o un acuerdo, ¿verdad? Se hace, ¿va? Entre dos o más personas, ¿verdad? Ahora, pero ese convenio, ¿verdad? O ese pacto o ese acuerdo, ¿verdad? Se hace en base de algo. No se llega a un acuerdo nada más así, ¿verdad? Sino que hay, por decir, algo que sustenta a ese pacto. Amén. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué se llama pacto? Porque hay algo que sobre ese algo, porque acordaron o pactaron, ¿verdad? Para así, ¿verdad? Que esto se llamara o se llevara a cabo ese pacto. Amén. Ahora, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? No se trata de hombres solamente, ¿verdad? Sino que en esto que vamos a ver, se trata, ¿verdad? De Dios y el hombre. Ahora, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Aquí vamos a conocer a través de las escrituras cómo fue, ¿verdad? Que Dios estableció pacto, por decir así, ¿verdad? Con el hombre, o para ser más claro, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Amén. Y vamos a ir, ¿verdad? Acuérdense que le dije, ¿verdad? Que esto está en los dos capítulos, está en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Pero ahorita, ¿verdad? Vamos a comenzar nada más en dos versículos del 8 y al final, ¿verdad? De todas estas enseñanzas, vamos a venir a terminar otra vez al capítulo 8. Pero ahorita solo vamos a tomar dos versículos, que son los que hablan, ¿verdad? Del pacto. Y el primer versículo que vamos a ver en hebreo del capítulo 8 es el versículo 8 y el versículo 13. En el capítulo 8, ¿verdad? Vamos a tomar solo los dos versículos. Y después vamos a seguir en el capítulo 9, donde ya nos va a ir explicando, ¿verdad? Y después ya vamos a ver a dónde vamos a ir. Amén. Amén. Ya tienen ahí Hebreos 8:8. ¿Cómo se llama la enseñanza? Se va a llamar, ¿verdad? La conspiración de los enemigos del reino. Gracias. ¿Ya lo tenemos? Leemos la palabra de la autoridad del Padre y dice así: porque reprendiéndole dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, ¿verdad? Amén. Ahí está, ¿verdad? La palabra pacto. Por eso vamos a tomar, ¿verdad? Esa palabra ahí, esa parte de ese versículo, pacto. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué vamos a tomar pacto, verdad? No vamos a explicar, no es verdad, el resto del versículo, sino solo vamos a tomar la palabra ahí, pacto, y lo vamos a ir al versículo 13. Amén. El versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Mire lo que dice, ¿verdad? El versículo 13. Ahora, si yo, ¿verdad? Me quedo con eso nada más que dice ahí, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo. Dice, al decir, dice, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Si yo me quedo con eso, yo no entiendo nada. Porque solo me estoy quedando con viejo y nuevo, pero no estoy sabiendo, no estoy entendiendo qué es un pacto, qué es el viejo pacto y qué es el nuevo pacto. Entonces yo tengo que entender qué es el viejo pacto y qué es el nuevo pacto. ¿Sí me entiendes? O sea, si me quedo con las simplemente palabras viejo y nuevo, entonces, o nuevo y viejo, yo aquí no estoy entendiendo nada y no les puedo explicar nada, no estoy explicando nada a nadie. ¿O creen ustedes que les estoy explicando con decirles viejo pacto y nuevo pacto? Solo les estoy diciendo dos palabras nada más, pero no les estoy
dando a conocer la explicación, el significado de ello. Amén. Entonces yo necesito, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, me dé el conocimiento de todo eso que pasó, ¿verdad? ¿Qué fue, ¿verdad?, lo que sucedió, ¿verdad?, en ese pacto. ¿Qué es pacto, ¿verdad? ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo, ¿verdad? ¿En qué se basó, ¿verdad?, para hacer ese pacto? Eso es lo segundo, ¿verdad?, que yo tengo que entender. O sea, ¿verdad? ¿Por qué razón, por qué causa el autor de Hebreo está diciendo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero? Y sigue diciendo ese versículo 13, ¿verdad? Dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Miren, ahora note bien esa palabra que está usando ahí, ¿verdad? Es importante que nosotros pongamos atención a lo que la palabra está diciendo, porque ahí, ¿verdad?, en esa parte del versículo, cuando dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esa parte ahí, ¿verdad? Yo le aseguro, ¿verdad?, de que si nosotros tomamos a la ligera esa parte del versículo, no la entendemos. Si yo le hiciera una pregunta a ustedes, por decir así, ¿qué está diciendo ahí en esa parte del versículo? ¿Por qué dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer? Esa parte está próximo a desaparecer. ¿Por qué será que dice así? ¿Será que ya el viejo pacto ya no tiene validez? Porque allí hay un misterio. Y eso es lo que yo tengo que descifrar. ¿Sí se dan cuenta? O sea, allí hay un misterio. Y yo ese misterio tengo que descifrarlo, porque si yo no puedo descifrar ese misterio, hermanos, no he enseñado nada. Y los dejo otra vez a oscuras, como estaban. ¿Sí se dan cuenta? Por eso, ¿verdad? Es que les digo, y vuelvo, ¿verdad?, y repito esta palabra que él dijo. ¿Se acuerdan cuando él dijo, ¿verdad? A ustedes, los hijos del reino, les es dado conocer los misterios del reino. Pero a los que no son hijos del reino, dice que lo leen, pero no lo entienden. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? A los que no son hijos del reino, lo leen, lo ven, se lo restringen la cara a los demás, pero no lo entienden ellos mismos tampoco. Solo lo usan porque, o sea, sienten en su corazón hacer eso de agarrar la Biblia y darle con la Biblia a los demás, sin entender lo que está ahí. Se entiende, ¿verdad? Porque decimos, ¿verdad? Él mismo dijo, a los hijos del reino se les es dado conocer los misterios del reino. Pero a los que no son hijos del reino, él dijo, no se les es dado a conocer los misterios del reino. Entonces, los que no son hijos del reino solo leen la Biblia. ¿Sí? ¿Está claro eso? O sea, los que no son hijos del reino solo leen la Biblia, pero no se les es dado a conocer los misterios del reino. Aquí, ¿verdad?, hay algo bien importante, ¿verdad?, también, que esto no es parte de la enseñanza y por eso no lo voy a tocar. Pero si esto, ¿verdad?, espero que se nos dé la oportunidad de enseñarlo. Es una referencia donde dice a 2 Corintios 5:17, que ya Lucy lo ha dicho varias veces, pero hay algo, ¿verdad?, que allí también hay algo, ¿verdad?, de que no tenemos que descubrir, pero eso no lo vamos a ver ahora porque no es parte de este tema. Así, ¿verdad?, que entonces, ¿verdad?, ya nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, que aquí dice en esta parte del versículo 13, dice, y a lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es ahí, ¿verdad?, cuando yo tengo que conocer los tiempos. La Biblia, hermano, la palabra de Dios, está, ¿verdad?, establecida en tiempos, ¿verdad?, de que ella tenía que cumplirse. No es que está escrita así, desordenadamente, no, hermanos. Todo dice la misma palabra,
de que está hecho para que se cumpla en un tiempo o en un día. Aquí, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que está mencionando, ¿verdad? El autor de Hebreo, ¿verdad? Cuando dice, y lo que se da desde por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, ¿verdad? Es ahí donde yo, ¿verdad? Tengo que buscar, examinar, escudriñar qué es lo que me está diciendo con relación a eso. Ahora, ¿verdad? Vamos a ir, ¿verdad? A Éxodo para saber qué fue, ¿verdad? En qué consiste el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo. Es ahí donde descubrimos, ¿verdad? Bueno, ¿a qué se está refiriendo el autor de Hebreo cuando dice que ya no estamos bajo el viejo pacto, bajo la ley? Acuérdense, ¿verdad? Que en el viejo pacto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está todo lo que se le llama la ley. Y Jesús dijo que la ley todavía sigue. ¿O dijo Jesús que la ley se había terminado? El Señor Yeshua no dijo que la ley se había terminado. Dijo que Él tampoco no había venido a abrogarla, sino a darle cumplimiento, dijo. Amén. Así es que vamos a ir a Éxodo. Espérenme tantito. Espérenme tantito que yo me estoy aquí confundiendo. Hoy sí. Vamos a ir a Éxodo 34, del 10 hasta el 17. Éxodo 34. Sí, del 10 hasta el 17. Y vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué nos dice ahí? Ahí vamos a ver, ¿verdad? En qué consiste el pacto. ¿A qué fue que se le llamó pacto? Ahí vamos a verlo. Y cuando nosotros tenemos este conocimiento, hermano, de lo que está diciendo aquí, entonces, ¿verdad? Nadie nos podrá engañar. Porque ya sabemos nosotros lo que significa un pacto, o lo que Dios hizo, o lo que Dios llamó un pacto. Amén. Amén. Dije, ¿verdad? 10 y 17, ¿verdad? Amén. Y dice así, ¿verdad? Dice, y él contestó, he aquí yo hago de pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas, dice, que no han sido hechas en toda la tierra. ¿Qué es lo primero que le dice, verdad? Haré pacto contigo y con el pueblo. Ahora, ¿verdad? Aquí comienza a decirle, a causa del pacto que voy a hacer con ustedes, verán mi poder manifestado sobre ustedes. ¿O no lo está diciendo ahí? Dice, ¿verdad? Dice, voy a volver a leer, dice, y él contestó, he aquí, dice, yo hago ese pacto delante de todo tu pueblo, haré, dice, maravillas, dice, que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, dice, y verá todo desde el pueblo en medio del cual estás tú las obras de Jehová o Jehová, porque será de cosa tremenda la que yo haré contigo. Ahora, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Le dice, cada el pacto que yo voy a hacer, yo voy a derramar mi poder. O sea, eso, ¿verdad? Que él está diciendo ahí, no es el pacto. No hemos llegado todavía ahí, pero él dice, causa el pacto que voy a hacer yo con ustedes, ustedes verán mi gloria. Y van a ver todas las maravillas que yo voy a comenzar a hacer de aquí en adelante, delante de su presencia. Para que ustedes vean de que yo soy Dios. Amén. Amén. El versículo 11. Aquí viene, ¿verdad? Ya ¿verdad? La orden. Dice, guarda de lo que yo te he mandado. Miren, aquí comienza el pacto. ¿Sí se da cuenta?
aquí, ¿verdad? Dice, guarda de lo que yo te he mandado hoy. He aquí desde que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. El 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, dije, para que no seas tropezadero en medio ¿cómo es? En medio de ti. En medio de ti, dice. Derribaréis de sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová o Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, ¿verdad? Si vemos ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos entendiendo ya aquí? ¿De qué está, a quién se está refiriendo él cuando le está dando ya las instrucciones allí en el versículo, por decir así, 13 y el versículo 14? ¿De qué es lo que estamos viendo ahí ya? ¿En qué concierne, verdad, eso, verdad, que él está diciendo, allí en el versículo, verdad, 14, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que Dios, verdad, le está proponiendo en ese pacto o en eso que está haciendo ahí con el pueblo, que es el pacto? ¿Qué creen ustedes que es lo que está haciendo él ahí? Que se quitara de la idolatría, ¿no? Pero ¿cómo se le llama a eso? O sea, ¿qué es la idolatría y qué es lo que él está proponiendo? Que se aparten de la idolatría. Es un pacto, es un contrato. Ya es un acuerdo, ¿no? Su único Dios. Vamos a leer más. Vayan, como decir, ¿verdad? Viendo lo que vamos a ir, lean, pero también, ¿verdad? Con los ojos muy abiertos, ¿verdad? Lo que está diciendo la palabra. Amén. Amén. Para que así se vayan dando cuenta ustedes mismos, lo que ella está diciendo. El versículo 15 dice, por tanto, dice, no harás, dice, alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán, dice, en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán, dice, y comerás de sus sacrificios. Vean lo que está diciendo ahí. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero no lo hemos visto de la manera, ¿verdad?, que ahora lo estamos viendo. Ahora, ¿verdad?, para que entendamos eso, ¿verdad?, para que sea la Biblia misma, la misma palabra de Dios, la que les responda, a ustedes, ¿verdad?, y a las personas que van a ver este video, vamos a irnos otra vez a Hebreos. Y allí les voy a volver a hacer la pregunta, a ver si entendieron lo que está ya viendo Éxodo y viendo lo de Hebreo, a ver si lo entienden. Porque si ustedes no lo entienden, pues yo no sé. Vamos a ver si es verdad. Ahora, dice el versículo 1 del capítulo 9. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto. ¿Ya lo entendieron? ¿Qué fue lo que, de qué se trataba el pacto que él hizo allá con el pueblo en el monte Sinaí? ¿Cómo se le llamó a eso, Rubén? ¿Qué era eso? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Porque aquí, ¿qué está diciendo Hebreos capítulo 9 y versos 1? Dice, ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. ¿Qué era entonces? ¿Ah? ¿Qué era, Rubén, lo que les estaba proponiendo? Era un pacto. Un culto. Ahí dice,
culto, dice ahí. El pacto consistía en que era un culto en el cual ellos no iban a adorar a Dios de la manera que los demás lo adoraban. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propio culto a sus dioses paganos. ¿Sí se dan cuenta ahora? Wow. O sea, el pacto era un culto, pero era un culto no como, porque les digo, si ustedes ven allí, ¿verdad? Si volvemos otra vez a Éxodo, ¿verdad? Vemos desde el versículo 13, ¿verdad? Donde dice, y derribaréis, dice, sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. ¿Por qué? Porque ese era el culto pagano. ¿Sí está viendo ahora? O sea, y yendo de Hebreos, de Éxodo a Hebreos y de Hebreos a Éxodo, damos cuenta que era un culto. El pacto estaba basado en un culto. Ahora, ¿verdad? Él les dijo, ustedes no van a hacer esto. O sea, el culto que ustedes me van a dedicar a mí no va a ser de acuerdo a la forma que ellos lo hacen. Ustedes tienen que apartarse de eso, porque yo les voy a decir a ustedes de qué manera ustedes me van a rendir culto a mí. ¿Está claro? ¿Está claro, Rubén? Entonces, ahí se cuenta, ¿verdad? Que cuando el autor de Hebreo está hablando del pacto, está hablando del culto hacia Dios. Ahora, ya entendiendo esto, ¿verdad? Que Dios puso diferencia o separación entre el culto a los dioses paganos y a Él, ahí se lo separó, ¿verdad? Porque dijo al pueblo, no vayan a hacer ustedes eso. Ustedes se apartan de ese culto y ustedes me van a dedicar culto a mí de acuerdo como yo se les voy a pedir. Fue así, como Él hizo pacto, y entonces dijo Él, si ustedes hacen de acuerdo a lo que yo les diga, entonces ustedes van a ver mi maravilla. O sea, van a ver que cómo el poder mío se va a manifestar entre ustedes. Cosas que nunca ustedes han visto. O sea, ¿verdad? Ese fue el acuerdo que Él hizo con ellos, pero dijo, ustedes me van a adorar a mí. Ustedes me van a servir a mí, dijo Él. Ahora, pero tienen que alejarse de lo que eso, del culto de esos pueblos. Por eso les dijo, o les pidió, o les ordenó, y les dijo, van a destruir todas estas cosas. Porque si ustedes dejan cualquiera de estas cosas, entonces ustedes se van a apartar de mí. Y no me van a dar el culto que yo demando. ¿Sí está claro ahora? Amén. Entonces, ¿verdad? Seguimos leyendo, ¿verdad? En el versículo 16, ¿verdad? De Éxodo. Y tomando, dije, de sus hijas para tus hijos, y fornicando de sus hijas en pos de sus dioses, harán de fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces, note bien, ¿verdad? Que en el culto que Él les dijo, ¿verdad? Que le iban a dar a Él, tenían prohibido dar a sus hijas o a sus hijos en relación de esposo o esposa a los paganos. Eso quedó prohibido y eso está prohibido hasta ahora. Ahora que no lo respetamos, eso es otra cosa. Pero Él dice que cuando un hijo suyo, ¿verdad?, da su hija a un pagano, entonces dice que se corrompe. Y no vamos a ver así, ¿verdad? Porque a veces nosotros, ¿verdad? Esto ya lo dije varias veces y lo vuelvo a decir porque aquí vuelve a surgir, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad?, decimos, no, pero si mi hija o mi hijo se casa con otra, con un, por decir así, ¿verdad?, con otro cristiano o con un católico, no, pues también ellos buscan a Dios. Pero dice que si nosotros, ¿verdad?, no hacemos las cosas de acuerdo a cómo está la palabra que Él nos dejó establecida, dice que entonces, aunque digamos que somos cristianos, dice que no lo somos.
Porque dice, ¿verdad?, que el que niega los mandamientos, ¿verdad?, el que niega la ley, ¿verdad?, dice que entonces dice que son opositores del reino. ¿O no lo dijo él en su palabra? Cuando vimos, ¿verdad?, cuando él dijo, que en aquel día dijo, iba a ser lamentable, que los hijos del reino iban a ser echados a las tinieblas y pues otros iban a entrar. ¿No lo dijo así? ¿O no lo dice en su palabra? Así lo dice. Entonces, ¿verdad? Es aquí, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, que según el culto, ¿verdad?, que les pidió, ¿verdad?, hasta les prohibió que tuvieran cuidado con sus hijos y sus hijas, para que así, ¿verdad?, no fueran a darlos, ¿verdad?, en casamiento a los paganos. Y así sus corazones, ¿verdad?, no se fuesen a corromper. Amén. Amén. Ahora, ¿verdad?, ya vimos esa parte, ¿verdad? Eso, ¿verdad?, que vimos, ¿verdad? Ya vimos que es la prohibición del culto. Ahora vamos a ir, ¿verdad?, ahí a Éxodos 34, el mismo capítulo, pero el versículo 18 y 27. Éxodo 34. El mismo capítulo 18. Ah, ok, amén. Aquí ya viene, ¿verdad? Podría decir, ¿verdad? Ahí vimos, ¿verdad?, arriba la prohibición. Y en el culto que él pidió, dijo, este es el culto que yo quiero que me ofrezcan. Amén. Amén. Ya está en el versículo 18. Amén. ¿Cuál es la primera fiesta, verdad, que les dice allí? Los panes sin levadura. Las panes sin levadura. Esa es la primera fiesta que les dice, de esta manera es que ustedes me van a ofrecer sacrificio o culto a mí. Dice, la fiesta de los panes sin levadura, dice, guardarás, dice, 7 días, dice, comerás, dice, pan sin levadura, según, dice, te he mandado en el tiempo señalado desde el mes de Abid, porque en el mes de Abid, dice, saliste de Egipto. Entonces, ¿verdad?, la fiesta, ¿verdad?, iba a comenzar de acuerdo, ¿verdad?, al tiempo que él los había sacado de Egipto. Ahora, ¿verdad?, si nosotros, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, eso es lo que muchos rechazan. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque es que eso fue para ellos. Ahora, ¿verdad?, acuérdense una cosa que les voy a decir, que lo que Dios estableció en el principio es para todos, no solo fue para su pueblo. Porque, ¿por cuáles mandamientos los regimos ahora? ¿Será que el Nuevo Testamento tiene sus propios mandamientos? Usted sabe que no encuentra mandamientos, y si los encuentra, usted sabe que esos mandamientos que están establecidos en el Nuevo Testamento son los mismos mandamientos de Éxodo 34. No hay otros. Porque ¿qué le dijo, verdad? Esta palabra, esta escritura yo siempre la uso, ¿verdad? Y porque eso fue lo que él dijo. Cuando el Señor Jesús, el Señor Yeshua, ¿verdad?, se encuentra con el joven, ¿verdad?, rico, ¿qué fue lo que le dijo? La pregunta de él le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer para ser salvo? Y él le dijo, guarda los mandamientos. Y el joven rico le dijo, ¿cuáles? Como los cristianos de ahora que no quieren guardar los mandamientos. Que estuviera el Señor Jesús y le preguntaran al Señor Jesús, bueno, Señor Jesús, ¿y cuáles son los mandamientos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijera, guarda los mandamientos, dijera él. Y ellos dijeran, los cristianos de ahora en día que no quieren guardar los mandamientos, Señor, ¿y cuáles mandamientos? Lo que le dijo Moisés. ¿O no le dijo eso al joven? Le dijo uno de los mandamientos, ¿verdad?, que siempre se remarcaba porque eso, pues, es lo primero que vemos, es el quinto mandamiento. ¿Y cuál es el quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y tu madre. Las madres y los padres han dejado de existir. Porque el mandamiento va a dejar de existir hasta que ya no haya padres y ya no haya madres. ¿Sí dan cuenta que ahora están entendiendo lo que dije ahí cuando dije está próximo? ¿Sí van entendiendo ahora o no? Cuando él dijo está próximo, es porque durante haya padres y haya madres, no puede terminar el mandamiento. ¿O cuándo va a terminar entonces el mandamiento? Cuando ya las mujeres dejen de parir y los padres y los hombres dejen de engendrar. Eso está bien. Entonces, ¿vos estás entendiendo esa frase ahí?
¿Va que es un misterio? ¿O no es un misterio? Porque yo no veo un misterio, todos lo predicáramos así. Pero como es un misterio, entonces no lo podemos, no todos lo predican así. Y puede usted ver si hay alguien que lo está predicando así. O sea, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos está próximo, lo primero que tenemos que ver nosotros, bueno, ¿hasta dónde llega esto? Ahora, esto que le estoy diciendo, yo se lo voy a comprobar con las mismas palabras del Señor Yeshua, del Señor Jesús. O sea, ¿verdad? Durante hayan padres y hayan madres, el mandamiento sigue vigente, porque Él le dijo al joven, honra a tu padre y a tu madre. Esa fue la respuesta de ese. Y le siguió diciendo los demás, fueron 6, los 6 primeros mandamientos. Ahora, ¿verdad? Cuando vemos eso, entonces, ¿cómo podemos, digo yo, me pongo a pensar, bueno, la gente que lee la Biblia en este tiempo y que niega la Biblia, la lee, pero la niega, ahí yo digo, es que no, es como dijo él, a los hijos del reino se les es revelado los misterios del reino, pero a los que no son hijos, no se les es revelado. Entonces digo yo, entonces los que niegan esto no son hijos del reino. Porque hasta este día, hermano, que una persona tenga 15, 20 años de estar en una congregación y que todavía no haya entendido eso. ¿Qué está pasando? O sea, ¿verdad? Cuando yo veo eso, ¿verdad? Yo tengo que estar atento, ¿verdad? Cada palabra, ¿verdad? Que yo veo como esta palabra que dice aquí, ¿verdad? Cuando dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mi pregunta tiene que ser, ¿cuándo? ¿Sí o no? ¿Cuál es la pregunta que yo tengo que hacerme? ¿Cuándo va a dejar de existir eso? ¿Cuándo termina el dominio que eso tiene? Ahora, ¿verdad? Si yo analizo, ¿verdad? Entonces me doy cuenta de que el mandamiento, el 5.º mandamiento termina cuando termine la humanidad. Porque allí dejarán de haber padres y madres. ¿O cuándo será que va a terminar? Esa está ahí. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿verdad? Si nosotros prestamos atención a lo que la palabra nos está diciendo, ¿verdad? A lo que nosotros mismos estamos viendo, acuérdense, ¿verdad? Que yo les he dicho y les vuelvo a decir, nosotros tenemos que estar atentos a lo que estamos leyendo y a lo que estamos oyendo. Si nosotros solo estamos leyendo, eso quiere decir que no estamos escuchando. Y entonces, si solo estamos leyendo, entonces no estamos entendiendo nada. Porque, oiga bien, cuando nosotros leemos y vamos, pues, y leemos en voz alta, oiga bien, y leemos en voz alta, ¿verdad? Con nuestro oído estamos escuchando, ¿verdad? Y yo sé que no es el oído natural, sino que es el oído espiritual que nos está dando de cuenta de lo que realmente está diciendo la palabra. Porque no será así, pues entonces, ¿verdad? Vamos a leer y yo les voy a hacer las preguntas y ustedes no van a poder responder correctamente porque no están escuchando lo que la palabra está diciendo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Tenemos que escuchar lo que la palabra está diciendo. Ahora, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que en el versículo, ¿verdad? 1, ¿verdad? Del capítulo 9 dice, ahora bien, dice, aún el primer pacto y tenía de ordenanza de culto y un santuario terrenal. No te digas, ahí está diciendo ya que el primer pacto tenía ordenanza de culto, o sea, era un culto. Ahora, ¿verdad? Cuando yo veo esto, ya llego, ¿verdad? Bueno, que descubrí que el primer pacto se basó en un culto. Entonces, ahora, ¿verdad? Y que ese culto estaba, ¿verdad? Era diferente al culto que Dios le estaba ordenando a su pueblo, que le dedicara a él al culto que había, porque ese culto ya existía, de que los paganos, ¿verdad? Le daban a sus deidades.
es ahí, ¿verdad? Él hizo una diferencia. Dijo, oye, ellos me adoran de esta manera, pero ustedes me van a adorar de esta manera a mí. Y les estableció, dándole, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que lo primero que les dio fueron las fiestas. ¿O no? Porque allí está mencionando, ¿verdad? Una fiesta. Ahora, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 19, ¿verdad? Allí en Éxodo 34, el versículo 19 dice, todo primer nacido mío es, y de tu ganado primogénito de vacas o de ovejas, que sea macho. O sea, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? Que el primogénito, ¿verdad? Más, ¿verdad? Aunque fuera hembra, ¿verdad? No se le llamaba primogénito, más primogénito se dirigía a que fuera varón. O en este caso, si era animal, ¿verdad? Macho, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Todo primogénito, ¿verdad? Que rompiera, abriera matriz, dice, de mujer o de animal, dice que era de Dios. Era la parte que le correspondía a Dios. O sea, ¿verdad? Ese hijo, ¿verdad? El primogénito era dedicado a Dios. Esa era, por decir así, ¿verdad? Una, ¿verdad? De las ordenanzas de este pacto. Que tenían que, o sea, sabían de que si el primogénito era, por decir verdad, varón, tenían que dedicárselo a Dios, porque le pertenecía a Dios, porque él ya lo había dicho. Si era, verdad, animal, verdad, entonces, verdad, por decir así, si tenía una burra, ¿verdad? Vamos a poner el animalito ese de carga, ¿verdad? Si tenía una burra y tenía una burrita, entonces, ¿verdad? Él no aceptaba esa burrita. Aunque fuera la primera que había abierto la matriz de la burra, ¿verdad? Él no recibía esa burrita. Tenían que darle otro, o lo tenían que comprar, por decir así, ¿verdad? Le tenían que ponerle precio a la burrita. Y ese precio de la burrita tenían que llevar a los tesoros del arca. O sea, era de esa manera. O sea, todo era un orden, ¿verdad? Para que nosotros demos cuenta en qué consistía ese primer culto. Porque eso era parte de ese culto de que ellos le iban a ofrecer. Ahora, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿verdad? El 20. Vamos a ver, 19 otra vez. Todo primer nacido mío y de tu ganado, y todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, dice el 20. Pero redimirán, dice, con cordero o el primero, dice, el primogénito del asno. Mire, ahí está, ¿verdad? O sea, cuando era, ¿verdad? De animal, ¿verdad? Como se dice, carga, de animal que no se ofrecía en holocausto, entonces lo podían redimir, como dije, ¿verdad? Con otro animal que fuera cordero o cabrito, o fuera, ¿verdad? Por decir así, ¿cómo le llaman? Becerro, ¿verdad? O sea, con esos tres animales, porque esos tres animales eran, ¿verdad? Los que se usaban como sacrificio, pero no un burro, no otro animal que no fuese, ¿verdad? Un becerro, ¿verdad? Un cabrito, o fuese una oveja. Eran, ¿verdad? Los animales, ¿verdad? Que se usaban. Entonces, ¿verdad? Si, como aquí está incluyendo a todos los animales, ¿verdad? Desde el hombre hasta los animales. Entonces, ¿verdad? Dios, pero si el primogénito, el burro, o lo que sea, el asno de ahí, ¿verdad? Entonces, esto lo van a redimir con un cordero. O si no hay cordero, entonces van a pagar el precio de que cueste este animalito, lo van a pagar en dinero y lo van a llevar al tesoro del tabernáculo. Era de esa manera. Entonces, pero vemos que todas esas cosas eran parte del culto. ¿Sí están entendiendo? ¿Está quedando claro? Acuérdense que esto, ¿verdad? Es la base para que nosotros, ¿verdad? Entendamos lo que es un pacto y que se está refiriendo al pacto que le estableció.
Ahora, ¿verdad? En el 21 dice, 6 días, dice, trabajarás, dice, más el séptimo día, dice, descansarás, dice, aún en la arada y en la siega, dice, descansarás. El 22 dice, también, dice, celebrarás, dice, las fiestas de las semanas, dice, de las primicias de la siega, dice, del trigo y la fiesta de la cosecha, la salida del sol, del, la salida del año. Gracias. 3 veces, dice, en el año, dice, se presentará, dice, todo varón tuyo delante de Jehová o delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que la fiesta, ¿verdad?, fue una de las partes importantes de ese culto. Ahora, ¿verdad?, cuando venimos, ¿verdad?, pues ya vimos aquí, ¿verdad?, que el culto, el pacto que él estableció fue concerniente a estas cosas, al culto, a cómo ellos tenían que adorarle. En eso se basó el pacto, ¿verdad? Pero vemos que allí, ¿verdad? Eso era parte de los mandamientos, ¿verdad? Cuando ya vemos, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? En los mandamientos, porque ya dice que son los mandamientos. Amén. Ahora, si seguimos viendo, ¿verdad? Ya en Hebreos 9, ¿verdad? En el versículo 2, sigue hablando, ¿verdad? De lo que era por decir así, el culto. Y aquí, ¿verdad? Ya no está hablando del culto en sí, como estaba leyendo allí en el versículo 1, sino, ¿verdad?, el tabernáculo. Amén. Porque dice así, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Y estaba, dice, el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Entonces, ¿cuáles eran los utensilios que habían en la primera parte del tabernáculo? Dice, ¿verdad?, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Dice que esos 3 utensilios eran los que se encontraban en el lugar santo. Esto, ¿verdad? Si ustedes, ¿verdad?, le ponen atención a lo que está diciendo allí, ustedes se van a dar cuenta que aquí también hay otro misterio. Cuando ya bajemos a la otra parte, ya van a ver a dónde está. Y les voy a preguntar a ver si lo van descubriendo, porque esto se va descubriendo como lo vamos leyendo. Acuérdense, ¿verdad?, que conforme vamos leyendo, el Señor nos va dando la revelación de lo que Él está diciendo ahí. Amén. Vuelvo y leo, ¿verdad?, el versículo 2, dice, porque el tabernáculo, dice, estaba dispuesto así, dice, en la primera parte llamada el lugar santo estaba, dice, el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Entonces, ¿verdad?, vemos ahí, ¿verdad?, que 3 utensilios, clases de utensilios, estaban en la primera parte del tabernáculo. Ahora, ¿verdad?, en el 3 dice, tras el segundo velo, oiga bien, aquí está hablando ya de una segunda parte, ¿verdad? Ahora, dice, tras el segundo velo, dice, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Entonces, vean aquí, ¿verdad? Aquí no lo estamos viendo en Éxodo, lo estamos viendo en Hebreo. Y lo estamos viendo en el Nuevo Testamento. Dice, ¿verdad?, que en la primera parte del tabernáculo habían 3 objetos, ¿verdad?, o utensilios. Ahora, pero dice, ¿verdad?, que tras el velo había una segunda parte del tabernáculo. O sea, ¿verdad?, no era la misma, oiga bien, si usted está leyendo, ¿verdad?, usted tiene que darse cuenta que una parte era la primera parte del tabernáculo y otra cosa era la segunda parte del tabernáculo.
Ahora, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Entendemos esto, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Porque cuando Dios, ¿verdad? Estableció ese pacto con ellos, ¿verdad? Y acuérdense, ¿verdad? Que lo que está hablando Hebreo no es de otra cosa más que del culto que en ese tiempo se ofreció a Dios o que Dios pidió que el pueblo le otorgara o le diera. Entonces, ¿verdad? Cuando vemos eso, ¿verdad? Que dice que la primera parte del tabernáculo, dice, ¿verdad? Que era llamado el lugar santo. Ahora, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? Ahí en el versículo 3, vuelvo otra vez al versículo 3, dice, tras el segundo velo, dice, estaba desde la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces, cuando vemos esto, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? De que aquí algo nos está diciendo y nosotros tenemos que entender a qué se está refiriendo la primera parte del tabernáculo y qué significa la segunda parte del tabernáculo. ¿Qué han encontrado ustedes ahí? Cuando dice así, ¿verdad? Dice la primera parte del tabernáculo, dice que se le llamaba el lugar santo. Ahora, pero dice que tras el segundo velo, vamos a decir así, primero va a estar el primer velo, ¿verdad? Y en ese primer velo, ¿verdad? Entre el primer velo y el segundo estaba la primera parte del tabernáculo. Y dice que esa primera parte se le llamaba el lugar santo. Y había 3 utensilios ahí, ¿verdad? Ahora, pero dice que tras la segunda cortina, dice que existía otro lugar que era la segunda parte del tabernáculo. Y este ya no se le llamaba lugar santo, sino el lugar santísimo. ¿Qué encuentran ustedes ahí? ¿Qué relación le encuentran a eso? A voltear a ver, por decir así, el primer pacto y el segundo pacto. ¿Qué relación le encuentra ahí? Porque aquí hay una relación. Si nosotros no entendemos eso, no desciframos eso, entonces volvemos a quedar lo mismo porque leímos y no entendimos. En el primer, Está hablando de santo en el primero y el santísimo. Lucy no está hablando de santidad. O sea, oigan bien. no es que el primer, bueno, El primer lugar, quiero ver a ver si así me lo puede entender. Acuérdense. es que no nos lo explica bien. No lo explico bien. Es que ustedes tienen que, les dije que tras van leyendo, tienen que ir recibiendo lo que el Espíritu está diciendo. ¿No les dije así? Amén. O sea, tras lo que van leyendo, el Espíritu tiene que ir diciendo a ustedes, es esto, es así. Entonces, ¿verdad? Fácilmente yo descubro que entonces qué está pasando, qué está diciendo. Ahora, si seguimos leyendo, ¿verdad? El versículo 4, dice, el cual tenía un... Aquí ya explicaba lo que había en la segunda parte, tras el segundo velo. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía de el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. O sea, ¿verdad? No te dije, ¿verdad? Que ahí en la segunda parte, ¿verdad? Del tabernáculo se encontraba, ¿verdad? La arca, ¿verdad? Que era lo más principal, ¿verdad? Y las tablas del pacto. Allí se encontraba el pacto. O sea, las tablas del pacto se encontraban en la segunda parte del tabernáculo. Ahora, ¿verdad? Cuando yo veo, ¿verdad? Que está diciendo, aquí ya lo explicó, lo que había tanto en la primera parte y en la segunda parte. Vemos, ¿verdad? Que las cosas más importantes estaban en la segunda parte. Y había más. Porque en la primera solo hay 3.
Pero en la segunda vemos que hay, el cual tenía un incensario, el primero de oro, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. O sea, había 4 cosas. No sé. Sí, 6. Entonces no tenía, ¿verdad? Porque entonces vemos ahí, ¿verdad? De que tenía más cosas, ¿verdad? Pero lo importante de esto, ¿verdad? Es que nosotros veamos que está diciendo, ¿verdad? Cuando vemos en el versículo 1 del capítulo 9, dice, ahora bien, dice, aún el primer pacto que tenía de ordenanza, de culto y un santuario terrenal. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que si seguimos leyendo, no le voy a decir qué significa hasta que lleguemos al punto donde lo dice, para ver si allí se les revela a ustedes. Amén. Amén. Ahí vamos a ver cuánto estudian ustedes. A ver cuánto, como decir, qué relación tienen con el Señor. Porque ahí mismo ustedes lo van a, es como que digan ustedes, este es un examen que estoy teniendo. Amén. Dice en el 5, ¿verdad? Y sobre ella de los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de la cual de cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea, eso está sellado, ¿verdad? Eso no está para que nosotros por decir así, ¿verdad? Hablemos acerca de ellos. Amén. El 6 dice, y así dispuestas estas cosas, dice, en la primera parte del tabernáculo, vuelve a mencionarlo, oiga bien, en el versículo 6, vuelve a mencionarlo, atentos ahí, y dice así, dispuestas estas cosas, dice, en la primera parte del tabernáculo, dice, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Verdad que es un culto? O sea, ¿verdad? Lo que él estableció, ¿verdad? Fue un culto. Ahora, ¿verdad? Sigue diciendo el 7. En el 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, note bien, ¿verdad? Que dice que en la primera parte del tabernáculo están todos los sacerdotes. Pero en el segundo dice que no. Dice que allí, ¿verdad? Solo tiene permiso de entrar el sumo sacerdote. Ahora, y dice, ¿verdad? Que no era todos los días, sino una vez al año. Ahora, ¿verdad? Cuando vemos este cuadro que estamos viendo ahí, ¿verdad? Vuelvo y les digo, ¿verdad? Nos damos cuenta que allí hay algo que nosotros tenemos que descubrir. Porque, ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús. Es el Señor Jesús. Ahora, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús no fue sumo sacerdote de ese tabernáculo. No, porque ¿cómo se le llama a ese tabernáculo? O sea, el tabernáculo del que estamos hablando, ¿cómo se le llama? ¿Verdad? Lo de que tiene que, o sea, tenemos que tenerlo aquí. O sea, tiene que quedarse en nosotros. Esto tiene que quedarse, como dicen, acuérdense que él dijo que lo iba a hacer, lo iba a grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones. O sea, eso sí va a quedar ahí. O sea, tiene que ser tan preciso eso de que nosotros decimos, no es esto, es lo otro. Entonces, porque esto tenía que estar, porque estamos sobre ese tiempo. Acuérdense, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? En el proceso, ¿verdad? Es como que digamos, vivimos entre los dos pactos.
Uno que está de salida, que está saliendo, ¿verdad? Que está yendo, y otro que está entrando. Esa es la, por decir así, ¿verdad? De esa forma lo podemos describir. El viejo va ya de salida y el nuevo está entrando. ¿Por qué el nuevo, vamos a decir, verdad, que es como que estuviera entrando? Porque si el viejo es terrenal, entonces ¿qué es el nuevo? Espiritual. Dice que es espiritual, dice que es celestial. Entonces a Jesús, no, el Señor Yeshua no es sumo sacerdote de este tabernáculo que estamos hablando, del que está de salida. No, porque dice que ese no es Jesús no vino para ser sacerdote de ese tabernáculo, porque dice que ya habían sacerdotes. Y si habían sacerdotes, en esto, ¿verdad?, que le voy a decir, note bien, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, respeta lo que él hace. Porque siendo él, ¿verdad?, el mismo Dios, pues podía quitar los sacerdotes que había puesto. Sin embargo, dice que los respetó. Por ahí el autor de Hebreo dice que si hubiera sido, ¿verdad?, que él hubiera venido para ser sacerdote terrenal, dice que no hubiera habido lugar para él. ¿Por qué? Porque ya habían sacerdotes y él no podía usurpar ese lugar. Entonces, ¿verdad? Ahora ponga a pensar, ¿verdad? Note bien esto que les voy a decir. Usted sabe de que esa clase de culto todavía se sigue practicando. ¿Dónde lo practicaba? La iglesia católica y todavía en el pueblo de Israel. Culto que ya no tiene validez. ¿Sí se da cuenta? Porque ese culto ya no tiene validez. El culto que ofrece un sacerdote católico ya no tiene validez, porque eso ya es lo que digo, que ya terminó. ¿Por qué, verdad? Porque lo que ese culto, ¿verdad?, ofrecía, ¿verdad?, por decir, ¿verdad?, los sacrificios que ofrecían, porque vamos a ver, claro, ¿verdad?, la parte que más se está terminando, ¿verdad?, es la parte de los sacrificios, la ley de los sacrificios. Eso ya no es válido, porque nosotros ahora no podemos ofrecer un animal de sacrificio, porque dice que para eso fue derramada la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. O sea, nuestro cordero ya fue sacrificado y dice que de una vez por todas. Ya nosotros no tenemos que sacrificar nada, no tenemos que hacer tales sacrificios, porque esa parte del culto ya se terminó. Ya no está. Ahora, ¿verdad?, el culto que ofrecemos ya es otra cosa, porque ya es diferente. ¿Por qué, verdad? Porque dice que ya es de acuerdo a Romanos capítulo 12, cuando dice, ¿verdad?, que ofrezcamos, ¿verdad?, nuestros cuerpos en sacrificios, ¿qué? ¿Muertos o vivos? Vivo. Nuestro sacrificio ya no es muerto, es vivo. Esa ibra. Entonces, cuando vemos ese punto y entendemos el punto, nos damos cuenta de que ya ese culto ya no existe. O sea, esa parte del culto, ¿verdad?, la ley de los sacrificios ya no existe. Así, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Volvemos otra vez, ¿verdad?, a Hebreos, y ya estamos en el 8, ¿verdad? No, en el 8. No, si nos vamos al 9, no va a entender nada entonces. Sí. Porque es aquí donde está el que manda, hablando. Dice el versículo 8, dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto. Acuérdense, les dije que pusieran atención. Es aquí donde el Espíritu Santo les revela qué es lo que está pasando con las dos partes del tabernáculo. Acuérdense que dice, ¿verdad?, que la primera parte era llamada el lugar santo. Y la segunda parte dice que era llamada el lugar santísimo. En el versículo 8 es donde se revela y dice así, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo.
Oiga bien, ¿y a dónde dice que estaba el lugar santísimo? En el segundo. ¿A dónde dice que estaba el lugar santísimo? En el segundo velo, ¿no? Dice que en la segunda parte del tabernáculo. Ahora, ¿cómo es eso? Si el Señor Yeshua era el sumo sacerdote o el sacerdote, no de los bienes terrenales, sino de los bienes venideros, de los bienes celestiales, entonces, ¿por qué está diciendo que el Espíritu Santo, vuelvo a leerlo, y usted escuche, dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Lo entendieron? ¿Se lo reveló el Espíritu Santo o no? Entonces, ajá. ¿Ah? ¿Ya se lo reveló el Espíritu Santo? ¿Qué es? El sacrificio que hizo Jesucristo para... O sea, ya no hay necesidad de estar haciendo sacrificios. Entonces, ¿dónde fue el Espíritu Santo? Que hasta que no se termina el primer pacto. Ahí está, mire. Vean, dije, si el Espíritu Santo les está revelando, les va a decir lo que es. O sea, o sea, si ustedes ponen atención a lo que les estoy enseñando, a lo que les estoy predicando, ustedes se dan cuenta que es el Señor hablándoles. Pero el Señor quiere ver si ustedes están prestando atención. Note bien, ¿verdad?, que la primera parte del tabernáculo se representa al primer pacto. Y dice que aparte es terrenal. Pero la segunda parte dice que es la celestial. O sea, en el mismo tabernáculo terrenal estaban las dos partes. Estaba la terrenal y estaba la celestial. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo se siente ahora, hermano Rubén? Bendecido por el Señor. Vean, ¿sí se dan cuenta? O sea, si nosotros, hermanos, ponemos cuidado a lo que el Espíritu está diciendo, porque acuérdense, es el Espíritu mismo que nos está hablando. Por eso dice allí, o sea, porque pareciera que el Espíritu se está contradiciendo el mismo, pero si nosotros ponemos atención, nos damos cuenta que el Espíritu no se puede contradecir. Porque si volvemos otra vez al versículo 8, dice, ¿quién es el que está hablando ahí? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, ¿verdad? Durante ese culto estuviera Jesús, no podía tomar lugar. Entonces, viniendo él, eso fue quitado. O sea, la primera parte de ese culto ya no existe, hermanos. Entonces, pero lo interesante aquí es que como el tabernáculo representaba los dos pactos. Representaba la parte que va a terminar, que está por saliendo, ¿verdad? Que está por salir, y representaba la parte que es la parte celestial, que es la que es para siempre. La segunda parte del tabernáculo, ahí se manifestaba la presencia de Dios cuando estaba el tabernáculo. Acuérdense, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? Quiero ver que lo tomen así. O sea, lo que yo quiero que entiendan, lo que el Señor quiere que entiendan es esto. Como ya se lo mostró a Rubén. Rubén ha entendido, ¿verdad?, que mientras estuviese la primera parte, no podía, ¿verdad?, venir la segunda. O el camino, mientras estuviera la primera parte del tabernáculo, que es la parte terrenal, dice que el camino todavía no se había hecho. No había camino para llegar al lugar santísimo. Entonces, cuando se quitó esa parte, ¿verdad?, que es
culto terrenal, entonces va a decir que el camino se abrió. ¿Y qué dice que sucedió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Se rasgó el Se velo. rasgó. Entonces el camino se apareció para llegar ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y a dónde estaba ese lugar santísimo? En el tabernáculo. En la segunda parte En la del segunda tabernáculo. Entonces, ¿verdad? La segunda parte representa el cielo, hermanos. ¿Sí se dan cuenta lo maravilloso que es? Ahora, ¿qué pasa si las personas que piensan, verdad, que esto ya no existe, que esto ya no tiene nada, ¿ustedes creen que van a encontrar esos tesoros? No saben de lo que están perdiendo, no saben lo que están rechazando. Por eso yo cuando comenzamos a alabar, hermano, yo sentía aquello tan suave. Yo decía, yo sé que tú estás aquí, yo sé que eres tú el que lo quieres que hablar de estas cosas. Porque, o sea, lo podemos sentir, o sea, de que Él está deseoso de darnos a conocer los misterios del reino. Porque dígame usted, ¿usted cree, Rubén, que después de esto, que usted sabe de que cómo el Espíritu Santo le reveló tal cosa, usted sabe que no fue hombre que se lo dijo? Es lo mismo que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, bienaventurado tú eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, le dijo, sino el Espíritu Santo. Entonces no tenían, verdad, lo que yo les digo. Entonces, verdad, por eso es que es necesario estar tan atentos cuando estamos viendo la palabra. Porque la palabra es espíritu, pero la revela el Espíritu Santo. Entonces, verdad, es cosa que nosotros no podemos perdernos. Porque si nosotros perdemos eso, entonces, pues, a ver qué será de nosotros. Creo, verdad, que ya estuvo bien por ahora, ¿verdad? Con esto que han recibido. Creo que cosas tan grandes como esta, pues como les digo, ¿verdad? Pues yo sé, ¿verdad?, que yo ya lo sabía, ¿verdad?, de mucho tiempo, pues el Señor me había mostrado, me había abierto los ojos, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, gracias. Ahora, déjeme decirlo, ¿verdad?, que aunque a veces sepamos lo que ahí está y se nos haya revelado, no creo usted que es fácil comunicarlo a los demás, o sea, ¿verdad?, explicarlo o hacerlo conocer, o sea, no es fácil. ¿Por qué, verdad? Porque una de las cosas, ¿verdad?, que yo entendí, ¿verdad?, en esto, es que no quería que fuese el hombre mismo, sino él mismo, para que, por ir así, ¿verdad? Si no es el hombre, ¿verdad?, cuando es el hombre, entonces, ¿verdad?, el otro hombre va a responder de la misma manera, hombre con hombre. Pero cuando es el espíritu entre el espíritu. Entonces a nosotros, ¿verdad?, quedamos perplejos cuando vemos lo que realmente dijimos y que no se nos había explicado, o que antes ya lo sabíamos, o lo sabía usted. ¿Tenía idea usted de tal cosa? Entonces, ¿verdad?, es ahí, ¿verdad?, donde podemos ver, ¿verdad?, que no estamos mal, ¿verdad?, sino que estamos bien y que vamos por el camino. Esas cosas son las que nos aseguran, muy bien, como decía el apóstol Pablo, estas cosas son las que nos aseguran de que vamos donde tenemos que ir. Así es, verdad, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y que pues pongan atención para todo esto que vamos a ver, porque es mucho lo que vamos a ver. No crean ustedes, este es el comienzo.